Entonces no tengo ni diapositivas, no tengo nada, 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 pero ahorita no la vamos a inventar, porque para eso somos pero buenos, para inventarnos las clases. Bueno, ya al final de los 45 minutos ya miran ustedes si fue inventada o no fue inventada, ¿verdad? Pero, pues, primero a Dios, vea, gracias que le ha dado a uno la oportunidad de entendimiento, entonces ya sabe uno por dónde quieren agarrar los alumnos. Hoy estoy en otro lugar, en diferentes lugares estoy. Aquí estoy en un mini estudio, porque este se llama mini estudio, que ahí están los alambres y todo está descompuesto aquí, pero yo dije, aquí me coloco. El tema de hoy es la sexta clase, ¿verdad, compañeros? Sexta clase entre, pues que ahorita la miro, ¿verdad? Porque aquí tengo el programa, aquí tengo todo. Y pues ya la quinta clase hace 8 días, ¿verdad? Y ahí hay un problema con el programa, pero ustedes lo van a ir acomodando y yo preguntando. Hoy nos toca la tutela penal de la vida. Y cuando vino el tema a mi mente, dije tutela penal de la vida. ¿Qué es la tutela penal efectiva? Está en su Código Procesal Penal, ¿verdad? Ese es lo vamos a entender como una cobertura que tenemos. Séptima clase, dice la compañera, vamos a decir séptima. Sí, séptima clase, séptima. Sexta era el examen, pero ahí se traslapó todo. Tiene razón, séptima clase, tutela penal de la vida. Cuando pensamos en una tutela penal, nos referimos a un abrazo, un ambiente de bienestar que nos debe el Estado. Un ambiente de tranquilidad nos está tutelando. ¿Se acuerdan ustedes que en derecho civil se habla mucho de quién ejercerá la patria potestad y la tutela? ¿Ves? Eso es como que nos están cobijando, como que nos están abrazando, como que nos están protegiendo. Entonces encontramos que en el artículo 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala dice derecho a la vida. Hoy voy a hacer uso de la compu porque aquí tengo el material, es muy grande. No imprimí. Derecho a la vida, dice, el Estado garantiza, primero es el derecho a la vida, después vamos a hablar de la tutela penal. El Estado garantiza y protege la vida humana, dice, desde su concepción, así como la integridad y seguridad. Esa es otra cosa. Cuando hablamos de la integridad, nos vamos al Código Penal. Cuando hablamos, primero, cuando hablamos de la vida, de que la Constitución establece que el Estado garantiza la vida, siempre tenemos que pensar en el artículo 123 del Código Penal, ¿verdad? 123, digo yo, 124, o sea, hasta el 131. Necesariamente tenemos que pasar por el 133 y llegamos al 140 de su Código Penal cuando estamos hablando de la vida, pero cuando ya la Constitución se refiere a la integridad y seguridad, cuando caemos a la integridad, estamos hablando un poquito del 141 de su Código Penal, la agresión y disparo de arma de fuego, y caemos a las lesiones. Fíjense que la Constitución también hechecita con esos primeros artículos del Código Penal, va bien orientada, y caemos a las lesiones cuando decimos de integridad, porque el bien jurídico protegido en derecho penal, pues es eso, ¿va? La integridad de la persona. Y cuando hablamos de asesinato, homicidio y todas las homicidios calificados y homicidios atenuados, estamos hablando entonces de el bien jurídico tutelado, que es la vida. Ahí vamos bien. El derecho a la vida, dice, es en el texto, dice anterior, es como una obligación fundamental del Estado, protegernos, cuidarnos, librarnos, y para eso tenemos la política criminal. Otra vez volvemos a hablar de la política criminal, ¿verdad? Que ya ustedes tuvieron a bien tenerla ahí, ya lista, porque entre 8 días es su examen y tiene que estar eso bien preparado, bien analizado y estudiado. ¿Cómo se tutela el derecho a la vida? Dice, primero que el derecho a la vida se encuentra protegido en la Constitución, pero nosotros tenemos obligación del control de convencionalidad y el control de constitucionalidad. Y cuando nos referimos a los temas estos de control, estamos refiriéndonos a los tratados internacionales firmados y ratificados
por Guatemala, y entre ellos vamos a encontrar aquí el artículo, dice, uno de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, dice. Todo ser humano tiene derecho a la vida. Y nos vamos directo al artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y el artículo 4 del Pacto de San José. Dice que el derecho a la vida tiene un reconocimiento y una protección mucho más amplia. Pero de ahí viene el problema que nosotros tenemos que decir cuándo somos seres humanos, cuándo hay vida. Y yo leyendo ayer, leí el Pacto de San José, ¿verdad? El artículo 4.1 del Pacto de San José, que recuerden que ese es ley aquí con nosotros, ¿verdad? Que se está firmado, ratificado y estudiado y todo lo que ustedes quieran por el Estado de Guatemala, está de cumplimiento obligatorio aquí con nosotros. Y dice que toda persona tiene derecho a que se le respete su vida, dice el Pacto de San José. Este derecho, dice, está protegido por la ley en general a partir, el Pacto de San José sí nos explica, dice, a partir de la concepción, dice. Cuando estamos hablando de la concepción, estamos hablando de cuando se reúne el esperma con el óvulo, ¿verdad? Desde ese momento. Por eso que nosotros no aprobamos el aborto. Somos un país que vamos en contra del aborto. ¿Se recuerdan ustedes aquel momentito de que vino un barco? Decían, ¿verdad? Las noticias, ¿verdad? Yo siempre digo lo que dicen las noticias, ¿verdad? Que algunas que son muy buenas, ¿verdad? Y nos orientan. Cuando vino ese barco que se ancló, creo yo, en el puerto San José y decían las noticias sensacionalistas de que venía directo a realizar abortos. Nosotros no somos ese tipo de país, ¿verdad? Muchos países tienen legalizado el aborto, pero nosotros no. Tenemos primero nuestra Constitución, el Código Civil también nos explica perfectamente cuándo es el inicio de la vida. Y el Pacto de San José, que aquí lo estamos leyendo, dice, nadie puede ser privado de su vida arbitrariamente, pero cuando leemos eso, leemos los pactos, leemos las convenciones, vemos la Constitución, también tenemos que analizar que el Código Penal tiene la pena de muerte, ¿verdad? Que no está vigente, eso es así, ¿verdad? No está vigente, ¿verdad? Pero, o sea, sí está vigente, pero no se aplica. Eso es la cosa, está vigente, pero no se aplica. Y entonces pensamos en eso, ¿por qué lo tenemos todavía en el Código Penal? ¿Por qué todavía dentro de las penas principales aparece ese tema? Y vemos desde hace unos años, bastantes años, yo creo que hace 20 años fueron los últimos que se fusilaron aquí en Guatemala, ¿verdad? Y que muchos estudiosos del derecho que no somos penalistas, que no llegamos a ese tema, la mayor parte de abogados y notarios no llegamos a ese tema porque el penalista es el estudioso doctrinario y práctico 100% y que le encuentra sus bemoles a la ley. Nosotros somos pocos los guatemaltecos que pueden, yo no, que pueden asumir ese tema de que son expertos en el tema, ¿verdad? Viene el dilema y el pleito, ¿se puede o no se puede? Miren qué hizo hace un tiempecito el señor presidente, habló de la pena de muerte y mire cómo se le fueron encima a todos, ¿verdad? Todo. Es cuestión de criterios, ¿verdad? Y cuestión de que no sé si sea correcto o no sea correcta la aplicación. La cosa es que nosotros en nuestro Pacto de San José dice que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, pero cuando dice arbitrariamente, pues sí, a mí no me pueden ordenar que me fusilen, pero si después de un proceso grave que tiene esa pena en el Código Penal, ¿será que lo puedo aplicar o no lo puedo aplicar? Bueno, dice que este es un instrumento internacional que da un paso decisivo para nosotros aquí en Guatemala, pues tutela el derecho a partir de la propia concepción. Bueno, la Convención sobre Derechos del Niño también, dice, está aquí, la de 1990, tutela el derecho a la vida, dice. En el artículo 6 reconoce la personalidad del no nacido. En el párrafo 2 del preámbulo señala que no se puede hacer distinción alguna entre la concepción y el nacimiento. Ahí estamos ya
pasándonos a nuestro Código Civil. Después, los derechos del niño del año 1959 dice, otorga la debida protección legal tanto antes como después del nacimiento. Dice, cuando dice antes, creo yo que se refiere cuando el bebé está dentro del estómago, el embrión, ¿verdad? Así las cosas en relación a la vida y la protección constitucional, nosotros tenemos mucho aporte a nivel internacional. Y todos es de la Convención Interamericana, la Convención Americana, el Pacto de San José, la de Derechos Civiles y Políticos, sí, una gran cantidad de control de convencionalidad, ¿verdad? Tenemos mucho. Pero a mí me llamó la atención de todo lo que leí. Dos temas, y con eso termino y entro al Código Penal, porque recuerden que aquí vamos volando, ¿verdad? Porque son 45 minutos, que yo digo que este curso debe ser de hora y media, no de 45 minutos, porque son temas muy largos, ¿verdad? Y muy importantes para el derecho penal. La Convención Americana de Derechos Humanos, a partir del artículo 4, establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Nosotros somos parte de esa convención. Ese derecho estará protegido por la ley en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de su vida, dice. Pero de todo lo que leí me llamó la atención una sentencia de Artavia Murillo versus Costa Rica, que yo quisiera que ustedes la busquen en el internet y la lean para entender la tutela penal de la vida. Artavia Murillo versus Costa Rica. Nosotros en el trabajo, cuando recibimos cursos relacionados con este tema, siempre nos ponen a leer esa sentencia. Y en esa sentencia vieran ustedes que tiene algo bien importante. Dice, ese fue un pleito que tuvieron ahí en la Corte Sala de Justicia, dice Costa Rica, en relación a que en qué momento hay vida. Y entonces dice aquí que la vida humana es inviolable, dice, eso dice la sentencia esa, Atala Murillo versus Costa Rica. Dice, y tradicionalmente se ha entendido que se protege justamente a partir de la concepción. En este marco es claro que la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo versus Costa Rica, este tribunal se aparta de la interpretación literal o gramatical del artículo 4 de la Convención Americana, dice, para sostener en la actualidad que la protección del concebido inicia con la implantación del óvulo fecundado en el vientre. Y esa sentencia se refiere a que, ahí dice claro, inicia la vida, dice, desde el momento que se implanta el óvulo, dice, fecundado en el vientre. Estamos hablando de una inseminación in vitro, ¿va? Y esto es del año 2000. Nosotros aquí en Guatemala, por los años 90 al 2000, tuvimos un laboratorio que se llamaba Fundeti. Ya no existe. Y ahí se daba mucho y se hacían las fecundaciones in vitro. Yo no sé si estoy equivocada o no, pero cuando un avión con carga cayó por Montserrat en el año 90, 93, creo yo, ese avión mató a muchas personas, entre ellos mató a los hijos de unos médicos, que eran sus únicos 2 hijos, creo 3 hijos que tenían, y la señora ya no podía tener bebés. Y aquí en Guatemala, en ese lugar, Fundeti, así se llamaba, yo me recuerdo, porque yo lo visité. En ese lugar le hicieron esa inseminación artificial a ella y logró tener gemelos. En muchos países está permitida esa fecundación in vitro, ¿ah? Que ya cuando está el óvulo y el espermatozoide ya unidos, lo implantan a la mujer. Entonces, esta sentencia se refiere a eso, en qué momento hay vida, cuando el óvulo y el esperma se reúnen fuera del estómago. Pero la sentencia yo quiero que la lea y analicemos. ¿Qué dice la sentencia? Que como somos parte de la convención esta interamericana, tenemos obligación en el momento que nos suceda un problemita de esos aquí en Guatemala, traer la colación por el control de convencionalidad, lo que tenemos que hacer. Y que las sentencias de la CC, muchas sentencias de la CC están
hay muchos que se relacionan con este tema, pero se relacionan con este tema cuando han entrado a conocer lo relacionado con el artículo 133 a 140 del Código Penal, el aborto. Hay muchos casos así, ¿verdad? Hay muchas clínicas que se dedican a esto y han sido denunciadas. Bueno, quedamos entonces ya no hablando mucho de las cosas y quedamos en el tema que dónde inicia la vida, para caer a la tutela penal de la vida. Para caer a la tutela penal de la vida, que es el tema que nos ocupa, partimos del artículo 123 de su Código Penal. Y si es una cobertura, es una protección, es una caparazón, es una capa que tiene el Estado para todos, para librarnos de cualquier contingencia criminal, cuando ya se ha hecho a un lado la política criminal y cuando, me disculpan, pero cuando yo siento que la política criminal se quedó corta, caemos entonces al derecho penal. Y cuando caemos al derecho penal, lógicamente cuando iniciamos el artículo 123, ya sabemos que es prevención, pero cuando ya se ha dado el tema, caemos al tipo penal del homicidio. Y en primera nos manda una advertencia al Código Penal, que eso es prevención, ¿verdad? Al homicida, dice, se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Entonces yo, si quiero atentar contra la vida, tengo que pensar que menos de 15 años no voy a estar en prisión. Bueno, y ahí administrativamente y depende de mi comportamiento y depende del sistema penitenciario. Y a los 15 años no van a ser 15 años, van a ser menos, ahí estamos bien. Pero como nada, yo tengo que pensar a manera de prevención, a manera de política criminal. Tengo que pensar que si cometo el homicidio con alguna de sus agravantes que tiene por aquí atrás el Código Penal, que es el 24 del 25, creo yo, agravantes o atenuantes, 27 están las agravantes. Si yo me ubico dentro de unas agravantes, tengo que tener 15 años de prisión, entonces mejor lo pienso antes de cortarle la vida a las personas que ya dijimos dónde está. Hablé de la concepción y hablé también del nacido, el que ya nació. Usted y yo, la protección que nos da el Estado. Si veo el artículo 123, yo tomo la prisión como prevención, pero miren que dice al inicio del artículo, dice, comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. ¿Cuál es el elemento indispensable para caer en el homicidio? Dar muerte, pero la persona tiene que estar viva, porque si yo voy a descargar mi arma en contra de una persona fallecida, ya no es homicidio, ya tengo otro problema psicológico. Y mis alumnos que les di derecho penal, yo sé que aquí están varios que les di derecho penal, se recordarán que siempre colocaba un caso en relación a esto, era el caso es aquel auxiliar fiscal cansado del maltrato de su patrón, decide darle muerte. Y entonces se levanta a las 5 de la mañana y ya sabe dónde duerme, y ya sabe que su puerta la deja abierta. Y entonces sube y le descarga un arma a su jefe porque está aburrido del acoso laboral. Y cuando él ve que el jefe empieza a sangrar a borbollones, baja, se esconde el arma y desaparece. ¿Qué delito cometió? A todas luces podemos pensar en la vida mencionada y en el artículo 123 del Código Penal. Pero lo que desconocía el homicida, hasta que es homicida, es de que el jefe a las 4 de la mañana le había dado un infarto. Ya había fallecido del infarto. Y cuando le hacen la autopsia, necropsia, se dan cuenta de que las balas cayeron en un cuerpo inerte porque él había muerto a las 4 de la mañana de un infarto. ¿Cometió homicidio o no cometió homicidio? No, porque el primer presupuesto es que la persona esté viva. Si la persona estaba muerta, no hay tal homicidio. ¿Cómo opera entonces la tutela penal de la vida en el homicidio?
a través de la prevención. Le va a pasar esto: 15 años mínimo, 25 máximo. Recuerde que si tiene alguna o algunas agravantes, así será la suma que yo le voy a hacer. No existe en el Código Penal, en el artículo 65, 66, 68, 67 creo que es, no existe parámetro para poder subir la pena mínima. Solo establece 65 que no debe salirse de los parámetros entre mínima y máxima. Pero para yo subirle a 18, 20, a 23 años de prisión o hasta 25, que es la pena máxima, el tipo penal, el escenario criminal en la escena criminal, o sea, la escena criminal en el escenario criminal, deben haber agravantes para que yo se la suba, porque viene puedo subir 6 meses por un agravante, como viene puedo subir 5 años por un agravante. Ahí sí la ley no se mete en el criterio del juzgador. Posteriormente tenemos un homicidio en estado de emoción violenta. Estos son homicidios atenuados. No voy a hablar de todos, porque miren que ya solo tengo 20 minutos. No voy a hablar de todos, voy a hablar de 2, 3 homicidios, ¿no? El homicidio cometido en estado de emoción violenta, este es un homicidio atenuado, ustedes lo conocieron, y la prisión es de 2 a 8 años. Estos son los homicidios pasionales. Aquel hombre que entra a la casa y encuentra en su cama matrimonial donde duerme con su esposa, la encuentra en los brazos del jardinero. Y enfurecido, un hombre armado, ¿verdad?, que anda siempre con arma blanca, con arma de fuego, se ofusca y descarga el arma en los dos. ¿Qué delito cometió en contra de los dos? El amante, por defenderla a ella, se pone de espalda y le caen a él las demás armas. ¿Qué delito cometió a él ahí? Ahí estaba haciendo algo mal la esposa, estaba haciendo algo incorrecto, pero la misma ley prevé la emoción violenta, la alteración psíquica del sujeto activo, la alteración emocional en donde después, hasta después reacciona y piensa qué fue lo que hizo. ¿Cómo se tutela ahí la vida? Para mí ahí está un poquito menguada la tutela, porque pienso, esa es mi opinión de profesora, está un poquito menguada la tutela porque fue algo provocado por la propia infidelidad de la esposa. Ay, qué pena, vea que así sucede. Y el que psicológicamente y de estudios psicológicos se permita en el sujeto activo esa alteración muy diferente a la riña tumultuaria, que está en el 125, porque dice riñendo varios, dice, y acometiéndose entre sí confusa y tumultuariamente, hubiera resultado de muerte de una o más personas. Aquí el tipo penal es muy amplio, en el sentido, dice, de que se causan lesiones graves. La prisión es de 6 a 12 años, pero sí tenemos una máxima que son 12 años. 6 a 12 años, prisión de 6 a 12 años, pero también dice, no constando quién o quiénes causaron las lesiones, se impondrá a todos los partícipes 2 a 6 años, baja. ¿Quién es el obligado a evitar ese acometimiento en riña tumultuaria? ¿Quién nos debe brindar esa tutela judicial efectiva? Es una cosa, pero tutela y liberarnos de ese acometimiento y que hayan varios muertos. Cuando no sabemos, agarramos a todos y les imponemos una pena de 2 a 6 años, pero cuando ubicamos a los agresores, que hoy es bien difícil caer a eso porque tenemos cámaras por todos lados, pero cuando ubicamos a los agresores, esto sube de 6 a 12 años, pero esto sucede hasta cuando ya entró en camino y a trabajar el derecho penal. Pero la tutela penal falló porque no hubo prevención. Miren qué fácil es de irnos de delito en delito, por eso les dije tanto que podemos hablar de delito en delito. La tutela penal de la vida constitucionalmente, con convenios y tratados internacionales aceptados y ratificados por Guatemala, falló. Si ya sabemos que va a haber una manifestación que va a ser violenta,
¿por qué no señalamos límites para cumplir con la política criminal? Señalemos límites en que pueden salir a manifestar. Yo vi la última solicitud que hicieron la semana pasada para hacer una manifestación. Vi que le pidieron permiso al gobernador. Yo leí una carta que iba para el gobernador, sí. Y entonces él dijo que estaba permitida, pero que se cumpliera la libertad de locomoción. Y a mí me parece eso muy bueno, me parece preventivo. Evitamos la trifulca, el pleito para caer en esto, pero hay un homicidio muy precioso que es el preterintencional. Quien cometiere homicidio, dice preterintencional, será sancionado con prisión de 2 a 10 años. 2 a 10, 2 mínima, 10 máxima. Entre ese parámetro debe medir el juez la prisión que va a colocar. Pero el preterintencional no es un homicidio con intención, es doloso, pero doloso menguado, con intención de matar a las personas. El preterintencional es querer yo evitar un daño más grande, pero sé que lo que voy a hacer para evitarlo va a provocar en el sujeto pasivo un daño, pero evito un daño más grave. Y el ejemplo que siempre ponemos en clase es aquel que se quiere tirar del puente Incienso, que está aquí en Guatemala, y ve el agente de policía o quien sea, ve que se va a tirar y entonces dice, este se va a tirar, se va a matar, y entonces saca la pistola y le dispara y le dan una pierna. Y efectivamente evita que se tire del puente, pero este es recogido por los bomberos, ¿verdad? Y al llegar al hospital muere porque el balazo dio directamente en la vena esta femoral y se desangró. Se murió. A este no va a ser procesado por homicidio simple, sino por homicidio preterintencional, porque lo que quería era evitar que aquel se lanzara al vacío y le provocó un daño más grande de lo que intentó. ¿Cómo opera la tutela judicial aquí del homicidio preterintencional y de ese caso? ¿Qué tenía esta persona por el que decidió quitarse la vida? ¿Cuáles eran los problemas que tenía? No había trabajo, tenía enfermedad terminal, tenía problemas en su casa. Creo que hasta ahí la tutela penal efectiva, si hay problemas en el hogar, si hay violencia doméstica, es bien difícil que llegue. Hasta ahí hay problema, pero si tenía problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, creo que el Estado sí pudo haberlo apoyado. La familia pudo haber denunciado o pedido auxilio y las instituciones del Estado debieron haberlo apoyado porque aquel cayó al homicidio, por decirles algo. El homicidio culposo, no vamos a platicar de muchos porque si no ya nos vamos a morir en estos temas, pero para ejemplificar el homicidio culposo. ¿Cuáles son las formas de atacar la vida o los delitos? Culposos, dolosos, nada más, ¿verdad? Los tipos de doloso y culposo. Doloso es intencionalidad, deseo, nace en mi mente y lo ejecuto. Hay una etapa interna y una etapa externa. El culposo, mi criterio es que no hay una etapa interna, solo hay una etapa externa. El culposo es que yo voy, el ejemplo que les voy a poner es un accidente de tránsito, que es el que ponemos casi todos los profesores. Yo voy y se me atraviesa una persona y la paso trayendo y ahí le aplasté la cabeza. Y cuando yo me bajo, miro todo el cerebro deshecho en la piel. ¿Quería yo hacerle eso? No. Un caso fortuito, ¿verdad? ¿Cómo se protege eso? Eso está protegido. Eso sí, aquí en el culposo y los accidentes de tránsito, yo sí veo intervención estatal. Y veo a la Constitución y veo al Código Penal y la ley de tránsito, cuando estoy hablando de accidentes de tránsito, y veo que sí hay apoyo. ¿Por qué? La regulación de la velocidad. Dice, no puede ir a tanta velocidad porque le caen a su multa. Entonces, cuando ustedes van y tienen que sacar su tarjeta de circuito o su calcomanía, el sistema no les tira la calcomanía porque deben 900 quetzales y duele irlos a pagar. Entonces ahí frena. Yo digo, cuando vamos aquí, yo estoy ahorita en Guatemala, pero cuando vamos por el bulevar aquí de Jardines de la Asunción, que por aquí vivimos, yo le digo a los muchachos, miren la velocidad que dice ahí. Dice 30. No pase, porque las cámaras están controlando. Pero ¿qué hacemos con eso? Evitar que cualquier persona que se cruce la podamos atropellar, las pasarelas.
Las pasarelas son un elemento perfecto de prevención. Estas evitan que las personas se atraviesen por la calzada y usen la pasarela. Ahora bien, ¿qué sucede si alguien se atraviesa por la calzada y estando la pasarela a la par? El homicidio culposo tiene una prisión de 3 a 8 años, pero si sucede eso, seguro que le van a dar 3 años. ¿Por qué? Porque había la pasarela y él no la usó. Por supuesto que fue la víctima y no va a ser el responsable. No creo que haya un juez que haya resuelto que la víctima sea la culpable, ¿verdad? No, un proceso hay nada más que he visto que sí, le quebró el vidrio, pero murió. Le cobraron a los herederos del vidrio de adelante del carro. Yo recuerdo ese caso, que es muy viejo caso. Pero este tiene bien atenuada la prisión, 3 a 8 años. Generalmente esto se arregla a la vía del desistimiento y de la renuncia de los herederos. Pero hay accidentes de tránsito graves, como el caso del jovencito que salió de su casa y se atravesaron las niñas, aquellas que estaban manifestando por la Roosevelt. Y cuando ve que se vienen todas las niñas, arranca, acelera y pasa atropellando a varias niñas y muere una niña, creo yo. ¿Cómo se llama este? Hebel, no sé cómo se llama el muchacho. Pero él huyó. Y este homicidio culposo se debe cumplir el presupuesto del Código Procesal Penal, ayudar a la víctima, licencia de conducir vigente, no andar en estado de ebriedad y otros 2 requisitos, pero él huyó. ¿Qué le pasó? Lo trasladaron al homicidio simple, 15 años de prisión. Yo creo que ya una sala ordenó esto, que era un homicidio culposo, que bueno, fue un homicidio culposo, pero para mí fue grave. Yo le hubiera dado culposo 8 años de prisión, porque él huyó del lugar, sabía que estaban las niñas y se arrancó, pero lo dejó culposo, porque da chance. Va. ¿Cómo opera ahí la tutela? Las pasarelas, la velocidad, el no andar en estado de ebriedad, el ayudar a la víctima. Así opera. Pero de ahí caemos a los calificados y no vamos a hablar mucho de los calificados, solo hablemos del asesinato. Y el asesinato es un homicidio grave, es uno de los homicidios calificados. Los primeros que mencioné son atenuados por la pena, pienso yo. Este es grave. Miren el asesinato, dice. El asesinato tiene una prisión, no sé ni dónde lo dice, la prisión de 25 a 50 años, dice. Creo yo que dice aquí. Pero miren, se comete asesinato quien matare a una persona. Elemento indispensable de todos estos homicidios, que la persona esté viva, la vida. Con alevosía, precio, recompensa, no vamos a leer todos porque son una cantidad. Este asesinato tiene que ser en forma que tenga agravantes, no innecesariamente todos los agravantes, basta con un agravante fuerte. Si ya le disparé 2 balazos en la cabeza, los 2 balazos, ¿quién va a quedar vivo con 2 balazos en la pura cabeza? Por donde entró la bala, por donde salió la bala, salen los pedazos de cerebro, caen los pedazos de cerebro y brinca todo el cerebro con la sangre. ¿Quién va a quedar vivo? Pero aún le doy los 2 disparos de que aseguré el tema. Bueno, un disparo aquí y otro tiro de gracia. ¿Por qué tengo que descargar una AK-47 en el cuerpo de la víctima? Cuando ya con 2 era suficiente porque ya lo maté. Eso permite que se convierta el delito en calificar, en asesinato, por la forma tan inhumana, o aquel que va manejando y mira que está su víctima, que podría ser culposo, le pasa encima al carro, pero todavía ve que se medio mueve y ¡pum! Pega el retroceso y se lo vuelve a pasar. Y todavía mira que se medio mueve y ¡pum! Le pasa 2 veces al carro. Ese ya no es un homicidio culposo, ese ya es asesinato. Ni siquiera ni siquiera podría ser homicidio, sino se convierte en asesinato. Entonces la forma tan inhumana como se ve al ser humano lo convierte en el tipo penal. ¿Cómo tutelamos aquí la vida, la muerte? Pero ¿cómo vemos la prevención desde el punto de vista de política criminal? Yo lo que miro que
La prevención es que recuerde que si lo hace tiene 25 mínima y 50 máxima. Le estoy advirtiendo que si lo logro agarrar, porque a veces la investigación va, pero no llega a los sindicatos. Si lo logro agarrar son 25 mínima, 50 máxima. Pero si usted le encuentro alguna de las agravantes que aparecen aquí, le voy a dar 40, 48, 42 años. Esa es la forma de prevenir. Posteriormente tenemos una ejecución extrajudicial, dice, y esta es cuestión del Estado, dice, aquiescencia o autoridades del Estado ordenan la ejecución extrajudicial. Pero como estamos terminando, hablemos para finalizar del aborto. Inicialmente, les dije, ¿en qué momento empezaba la vida? Y les dije la sentencia esta, que me hicieran el favor de leerla, por el nacimiento in vitro. Nosotros no tenemos in vitro aquí, no sé si exista un sanatorio que lo haga. Sí hubo, en el año 90, 98 creo yo que estuvo este lugar ahí, era un doctor de apellido Orozco. Ya falleció el doctor, muy bueno el doctor para eso, ¿verdad? La inseminación artificial. Tampoco se es permitido. En muchos lugares no es permitido porque los espermas a veces entran más de 3. Y hay gente en Estados Unidos que ustedes han oído que dice tuvo 7 hijos. Dice, ahí es peligroso porque la vida de la persona que tiene a los embriones es la que peligra, ¿va? ¿Cuánto alcanza el estómago para tenerlo? Más aquí en Guatemala que hemos visto son 3 niños, ¿verdad? No mucho, hemos visto más. Sin embargo, nosotros en el Código Penal, a pesar de que tenemos en el Código Civil en qué momento empieza la vida, nosotros somos del momento de la fecundación. Pero el Código Penal acepta al aborto procurado, al aborto con o sin consentimiento, el calificado terapéutico preterintencional, la tentativa y aborto culposo y su agravación específica. Hablemos solo de el aborto. Dos, vamos a hablar, el aborto procurado. Dice, la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause. Recuerden ustedes que hay pastilla después de, dice. Una pastilla para después de, dice. Así lo dicen en la farmacia y así se las ven. Pero hay también cuestiones naturales que se toman para abortar. Eso es un delito. La prisión es de 1 a 3 años. Esa es la prevención, 1 a 3 años nada más. No se preocupe, que si lo agarramos es 1 año, porque es primera vez que lo hizo. Si es segunda vez, pues entonces 1 año y medio, 2 años. Pero sí, si lo hiciere impulsada por motivos, dice, que ligados íntimamente a su estado le produzcan alteración psíquica, la sanción será de 6 meses a 2 años, baja. Ofuscada a la mujer que está embarazada, que qué va a hacer, que cómo lo va a mantener, que el hombre no se hizo cargo de ella, baja, pero sí es penado. Nosotros lo tenemos penado. El calificado, dice, si a consecuencia del aborto consentido, dice, o de las maniobras abortivas resultar en la muerte de la mujer, el responsable es sancionado con prisión de 3 a 8 años. Recuerden ustedes que a manera empírica la forma que se realiza el aborto es metiendo esas varillas de sombría y puyando al feto a modo, y muchos hemos visto esas películas que trauman de una vez, a modo que el feto muera. Y de ahí que ingresan el espéculo, creo que se llama eso, con una navaja, ¿verdad? Y empiezan a cortar. Ese es puro asesinato porque el niño ya está ahí. Bueno, dice que es un embrión, que es hasta los 3 meses, y en los 3 meses ya lo hicimos pedazos y salió, pero salieron pedazos. Y pedazos de un ser humano. Nosotros lo tenemos como calificado si a consecuencia de eso se muere la mujer. Dice, si se trata de aborto efectuado sin consentimiento de la mujer y sobreviniere la muerte de esta, el responsable es sancionado con 4 a 12 años. Pero tenemos un buen aborto, el terapéutico. Guatemala lo tiene y ahí no hay delito. Dice que el terapéutico no es punible, dice, o sea, no hay sanción, dice. Practicado por un médico con el consentimiento de la mujer, previo diagnóstico favorable de por lo menos otro médico si se realizó
sin la intención de procurar la muerte del producto, dice, y solo con el fin de evitar un peligro. Esto se hace cuando corre riesgo la mujer y en realidad lo que tiene adentro está grave. Tiene ciertas deficiencias, no sé hasta dónde funcione un problema que traiga el feto, una malformación que traiga el embrión, el feto, nosotros lo permitimos, pero dice, a manera de prevención y a manera de política criminal, dice, con el consentimiento de la mujer, previo diagnóstico favorable de por lo menos otro médico certificado, que era necesario, era un mal necesario el tener que extraer del vientre el embrión o el feto, porque había riesgo de la mamá y el niño traía esta malformación. Todos los que mencioné, me faltaron algunos, me faltó el parricidio, me faltó el parricidio y no sé cuáles delitos contra la vida, y de los abortos me faltaron algunos. Todos tienen relación directamente con la vida y la protección del Estado, y que constitucionalmente, ya lo leímos, el artículo 1, dice claro el artículo 1, dice derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción. Nosotros tenemos necesidad de los convenios de tratados internacionales, de todo el control de convencionalidad, pero nosotros estamos claros en la Constitución porque dice desde su concepción. ¿Cuál es la concepción? Es el unir el óvulo con el espermatozoide desde el momento mismo que se une. Quiere decir que esa pastilla después de no es correcta. Si se logra probar, hay un delito. Esa es tutela contra la vida. Posteriormente, en 15 días, hoy sí en 15 días, tenemos otra tutela, igual hablamos del tema y de ahí nos dedicamos a derecho penal para ver qué pasó y analizar 2, 3 tipos penales porque no nos alcanza el tiempo. En sí, es obligación del Estado protegernos, cuidarnos y brindarnos seguridad y librarnos de que alguien atente en contra de nuestra vida. Cuando ya se hizo, aparece el derecho penal y entonces aparece el derecho penal con todas sus etapas. Se va a prisión y en prisión, según el plan de política criminal, tenemos la obligación de darle seguimiento, de educarlo, de enseñarle y de regresarlo a la sociedad o reinsertarlo a la sociedad como entes útiles a la sociedad y no inútiles y que nos vengan a hacer más daño. Dios los bendiga, les deseo lo mejor y ya vamos a poner en la plataforma la clase, ¿verdad? Y las diapositivas que no están, que me agarraron en bajada, los muchachos me dijeron, no, tienen que dar clases. Yo lo hago esta semana y ya se los mando al comandante o a la otra compañera para que los socialice con todos ustedes. Que les vaya muy bien en su examen y piensen antes de contestar, no a la carrera.